Ya vuelve el mojinete del rancho. Estamos de regreso, ya estuvimos charlando acá con nuestro invitado el día de hoy. Le decía, es un lujo, es un placer tenerlo. Yo tuve la suerte de tenerlo en Casa de Letras como profesor, así que la verdad que hoy tenerlo acá en el Mojinete del Rancho es un placer. Bienvenido al programa, Jorge Consiglio. Muchísimas gracias, un placer para mí, ¿no? Está buenísimo venir acá. Bueno, muchas gracias. No, la verdad que queríamos tenerte acá hacía tiempo y soy lectora de tus libros. Bueno, tengo Villa del Parque. Yo te voy a confesar por qué compré primero Villa del Parque. ¿Sos de Villa del Parque? Soy de Villa del Parque. Yo también. Sí. Claro, yo viví ahí en la infancia, en Villa del Parque. Infancia, adolescencia. Lo mismo. O sea, yo viví hasta que me fui a vivir solo, ponele. Sí. O sea, habré vivido hasta los 20 años, no, un poco más, hasta los 21 o 22. Sí. Después me fui a vivir solo y después me puse en pareja. Ajá. Y ahí siguió viviendo mi viejo y hasta que se murió mi vieja, digamos, estuvieron viviendo hasta... Sigue la casa paterna. Ah, ahí. ¿en serio? Sí. Sí, ¿y por dónde estabas? Porque yo estaba en Nazca. Campana y Jonte. Ah, mirá, yo estaba en Nazca entre Cimbrón y Tinogasta. Ah, sí. Nazca es una avenida rara, ¿viste? Sí. A la noche es una avenida muy despojada de mucho camión que sale para la General Paz, ¿no? Claro, sí, viene Nazca como de Flores. Exactamente. Para mí Villa del Parque, más allá de un barrio, por eso le puse el título al libro de cuentos, es como una atmósfera, ¿viste? Es algo que tiene que ver con un clima, con un tono. Me parece que eso es lo que los enhebra a todos esos relatos. Por eso pensé en Villa del Parque. Claro, como unirlos a todos con un título y que era tu hilo conductor. Claro, es como un sonido, ¿viste? Villa del Parque, como viste que es difícil explicar las imágenes poéticas, ¿no? Para mí, Villa del Parque es una condensación lírica, o sea, viste como las imágenes, ¿no? Sí. Como las imágenes que hay en un poema, como una especie de condensación lírica. Y me parece, viste, uno nunca sabe en realidad eso, pero me parece que cada uno de los cuentos está impregnado de esa atmósfera, de ese clima, porque en realidad desde la cuestión temática, ninguno de esos cuentos ocurre en Villa del Parque, salvo La terraza, digamos que tiene algo de autobiografía, que es uno de los últimos cuentos, ¿viste? Sí. Que tiene algo de autobiografía, entonces yo pensé que digamos, ese me disparó. El resto de los cuentos. Me disparó el título. El título. El resto de los cuentos fueron sí. absolutamente autónomos. Sí. El que le haces el homenaje a Borges con Sur, que es con la camioneta que choca con el auto y todo, ese que no me acuerdo el nombre. Diagonal Sur se llama. Diagonal Sur, claro. Sí. O sea, ese creo que es el primero. Es el primero, sí. Es una reescritura, ¿no? Es una reescritura exacta del Sur de Borges, ¿no? O sea, justamente lo que quise hacer es tomar detalles más allá de la matriz temática. O sea, me fijé en la matriz del cuento, la repliqué, y además detalles concretos como el caso del gato. Y contando o narrando otra trama, una peripecia que no es específicamente la del sur, claro, que estamos, aparte en la época que lo escribió, estábamos más acostumbrados a esos cuentos de orilleros y cuchilleros, de guapos, de malevos, gauchos. Exacto. En esta, yo no sé si te recordás del argumento, o sea, se trata de el protagonista trabaja como bibliotecario en la Biblioteca Nacional, tiene un accidente, tiene también un antecedente biográfico el relato ese, tiene un accidente, y a partir de ese accidente va a un hospital y está a punto de morir de una septicemia. Entonces toma como destino, se levanta de la cama aparentemente, y dice me voy a una quinta, ¿no? a una estancia a reponerme, y en camino a esa estancia ocurren ciertas cosas. Yo tomé una matriz contemporánea y trabajé con la estructura del relato de Borges. De un relato, claro, ya hecho. Claro. Exactamente. Sí,
igual funcionó perfecto. El que no conoce el cuento de Borges lo lee tranquilamente y lo entiende, o sea, se sitúa en ese momento, en esa situación que estás narrando. Claro, es otro imaginario, ¿viste? Es otro imaginario completamente distinto, pero claramente la referencia es el sur de Borges, ¿no? Claro. Es, qué sé yo, me parece que es una de las maneras ¿qué hacemos los que estamos laburando en literatura con nuestros antecedentes, ¿no? ¿Qué hacemos con Borges? Cachajian escribió El Aleph engordado, por ejemplo, ¿no? O sea, trabajó desde otro lado. Trabajó, yo no sé si desde la parodia, o sea, pero lo intervino, digamos. Claro. No sé si específicamente la parodia, quizás lo intervino, no sé si cabe esa palabra. En mi caso, lo que hice fue utilizar ciertos dispositivos, ciertos procedimientos que usa Borges para contar otra historia. Otra historia, claro, sí, es buenísimo. Vos sos licenciado en letras, licenciado en letras. Cuando decidiste tomaste la decisión de hacer la carrera, ¿fue ya pensando que querías ser escritor o iba por otro lado porque te gustaba leer, porque querías hacer crítica? No, mira, en realidad de adolescente tuve una enorme confusión, no sabía qué me gustaba, ¿no? Me gustaba sí algo relacionado con el arte. Pero también toqué la flauta traversa, por ejemplo, ¿viste? Sí. No sabía si en realidad, digamos, quizás tenía un amigo que era artista plástico en ese momento y digo, ¿no seré artista plástico? Claro, no por podré. Acá, dijiste. Exactamente. Pero después me metí a la carrera de letras con la idea de que me iba a aportar cosas para la escritura. Yo tenía en claro que quería escribir. Pero en mi caso la facultad no funcionó como un estímulo para la escritura. Sí me dio muchas herramientas, pero no funcionó como un estímulo. De hecho, la carrera de letras no está planteada para escribir, para que vos seas un escritor. Está planteada para que vos seas un investigador o un docente o lo que fuera, pero no, digamos que no está orientada hacia la escritura. Sí. No a escribir ficción, al menos. No a escribir ficción, exactamente. De todas maneras, hubo ciertas lecturas que a mí, digamos, en lo inmediato no me estimuló, pero a la larga me doy cuenta de que fue un ingrediente extraordinario. Digamos, las lecturas que me dio tanto, las lecturas críticas como la lectura de ficción, hay ciertas cosas que estoy convencido de que no las hubiera leído. Yo como autodidacta creo que soy bastante, necesito guías, digamos, ¿no? Entonces la carrera sirvió como una guía, digamos, no como un estímulo a la escritura de ficción, pero sí me dio una serie de lecturas que a mí me sirvieron para más adelante operar en un texto. Claro, te dio como esa estructura, esa contención que uno necesita para poder encaminarte. Y una de las grandes, nosotros acá en el Mojinete del Rancho decimos que derribamos mitos y prejuicios, ¿no? Y a mí un poco me pasó cuando escribir me gustó siempre y cuando en la década del 90 terminé la secundaria, no había talleres literarios, o al menos no estaban tan difundidos como ahora. Es cierto. Entonces lo que tenías que estudiar era letras. Exacto. Y ¿de qué vas a vivir? Me dijeron, o sea, algo más útil, ¿por qué no estudias, no? Sí. Un poco ese prejuicio. Entonces siempre estamos como con el prejuicio de decir, ¿cuándo se es escritor? ¿Cuando se publica o cuando ya se está en modo escritura? Mira, la verdad que no sé. O sea, a mí me dijeron lo mismo. Cuando hice letras me dijeron, bueno, ¿de qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Y tenían razón. O sea, es decir, es muy difícil vivir de la literatura, de la escritura. O sea, no tanto de la docencia, porque de la docencia, digamos, si vos te metés de joven a laburar en docencia, llega un punto donde tenés una antigüedad que más o menos te permite vivir, por lo menos vivir. Exactamente, pero la escritura sí es implacable. Sí, de las regalías, que aparte el escritor es el que menos cobra, el último en cobrar, si es un adelanto de ganancias, siempre le terminás debiendo, porque si te pagan por 100 libros y vendiste 50, le debes 50 a la editorial. Sí, digamos, las editoriales a esta altura lo que te dan es un adelanto, en algunos casos, un adelanto, y ese adelanto por supuesto que se resta
a la primera liquidación de venta de libros, ventas, ¿no? claro. En el mejor de los casos, probablemente un escritor como yo, ¿no? O sea, funcionan como dos aguinaldos, digamos, los derechos de autor, Claro. pero es muy difícil vivir Vivir exclusivamente es de muy eso. difícil, eso es muy difícil. Claro. Volviendo a tu pregunta, que es ¿cuándo vos sos un escritor? Me da la sensación de que uno, pero esto es una teoría, probablemente no sea ni siquiera cierta, ¿no? Pero pensando en el tema, ¿no? Cuando vos confeccionás, cuando vos terminás un libro, ¿no? Cuando vos terminás un libro y lo ves publicado y, viste, entraste en ese circuito que tiene que ver con que no solo es un bien cultural, sino que también es un bien de consumo, es decir, que se vende ese libro. Me da la sensación de que eso te da como cierta legitimación ante tus propios ojos. Es decir, es muy difícil, viste que uno escribe solo, Sí. ¿no? Uno escribe y no se lo muestra a nadie, o por lo menos en mi caso. Entonces cuando tenés esos feedbacks sociales, como son los premios, como son alguna editorial que se juegue y te lo publique, digamos, el juicio de un lector, tener lectores, eso es extraordinario. Ante tus propios ojos empezás a convertirte en escritor, es decir, empezás como a confirmarlo, ¿no? O sea, desde mi punto de vista se necesita ese feedback, Claro. ese feedback que te da la sociedad. De todas maneras, es una hipótesis, porque mira Macedonio Fernández, es decir, digamos, probablemente la hipótesis pueda ser, no, soy escritor porque escribo, no porque entro al mercado editorial, ¿no? Claro. O sea, soy escritor porque me expreso a través de la palabra, no Claro. me importa el objeto libro, Claro. digamos, ¿no? O sea, con lo cual es simplemente mi punto de vista. Claro. O sea, a mí, por ejemplo, lo que me pasa es esto, ¿no? A la hora de completar un formulario de profesión, ¿y qué pongo? Secretaria ejecutiva, licenciada en Relaciones Públicas, periodista. Me cuesta porque Relaciones Públicas yo estudié en una universidad, entonces y nunca ejercí, porque bueno, no ejercí por cuestiones de la vida, porque sabía que después no me iba a gustar lo que Claro. quería seguir escribiendo. Claro. Entonces, pero como que hay, ¿no? Un lugar. Lo mismo cuando te preguntan, ¿vos qué haces? Es la pregunta más incómoda que a mí me resulta contestar, porque si sos ingeniera, decís ingeniera, incluso con todas las ingenierías que hay ya nadie te pregunta, ¿pero qué hace el ingeniero? Claro, O sea, no importa claro. si sos en sistemas, aeronáutica, espacial, lo que quieras. Totalmente. Pero pasa esto, incluso, por ejemplo, a mí que me gusta bailar, pero no se me ocurriría ir a Julio Boca y decirle, yo también bailo. Es como que, no, claro, viste, como que no es lo mismo. Claro. Y cuando uno publica el primer libro, está esa pregunta como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vos publicaste millones de libros, el primero es el que tuvo el premio, ¿no? Bueno, tuviste muchos premios, pero el primero fue un libro de poesía que publiqué en Último Reino, que Sí. se llama Las frutas y los días. El primero de narrativa fue un libro de cuentos que se llamó Marrakech, y que yo pagué la edición de ese libro en una editorial que se llama Simurg, que en ese momento estábamos todos muy entusiasmados con esa editorial porque tenía un catálogo muy lindo. Digo catálogo, no sé, qué sé yo, Gustavo Ferreira, Martín Coam, Marcos Herrera, era un catálogo precioso. Sí. Luis Sagasti, El Canon de Leipzig, era la novela que publicó Sagasti ahí. Y yo publiqué un libro de cuentos ahí. Sí. Y ese fue mi primera narrativa. La novela, que Sí. tuve la suerte de ganar un premio en España, es El Bien. El bien. Pero es posterior. Digamos, Claro, ¿no? yo pensé que habías empezado por ahí y que el primero había sido, o sea, publicar y tener ya un premio es como que... No, eso sería genial. Claro. No. O sea, fue bien de abajo, es decir. Sí. Y es más, el libro de poesía en Último Reino también lo pagué. O sea, viste que uno tenés esa cosa de que invertís, ¿no? O sea, con la idea de que, no sé, es raro. Por suerte, porque también es cierto que hay muchos textos
que son extraordinarios y que no pueden encontrar editorial, ¿no? O sea, Claro. que eso es muy desesperante, ¿no? Si sos consciente de que tu texto es buenísimo y no enganchás editoriales, lo vivís como Frustrante. una Tenés injusticia que- de la vida. Tenés que tener como un entrenamiento a la frustración, tenés que estar preparado a Sí. no. Sí. Harry Potter, por ejemplo, 13 veces se lo rechazaron, no. Sí, sí. Siguió, insistió hasta que, bueno, una editorial chiquita por ahí dijo, bueno, dale. Sí. Mirá en lo que se convirtió Harry Potter. No, totalmente. No, hay digamos, hay algo muy aleatorio, ¿no? En la historia de la literatura, en la historia de los libros que se publican mejor. No de la literatura. Sí. En la historia de los libros que se publican es algo completamente aleatorio, ¿no? O sea, hay grandes libros que deben haberse perdido para nuestra lectura, digamos. Sí. No habrán llegado ni siquiera a las editoriales. Y hay muchos otros que son absolutamente prescindibles y que sin embargo, ¿no? O sea, están y son bestsellers. son bestsellers o se venden mucho o se ponen de moda o las coyunturas lo levantan, ¿no? Claro. O sea, Sí. es tan azaroso, creo, la historia de la publicación como la historia de la vida, qué sé yo. Sí, ¿Viste? sí. No sé, Tal cual. quiero decir, te agarra una enfermedad, te morís y no es Sí, justo, digamos, claro. ¿no? Parece que Sí, en todo esto tanta hubiera algo gente de joven, diría mi mamá, ¿no? Tanta gente joven, qué barbaridad, una grande que ya hizo su camino, pero bueno, es así. Mira, justamente nos mandaron un mensajito, dice, hola para el Mojinete del Rancho, excelente programa e invitado. ¿Valida a los escritores autopublicados? ¿Hay diferencia entre un autor autopublicado y uno elegido por una editorial? Saludos, Anaí. Muchas gracias, Anaí. Mira, Anaí, creo que un buen libro puede ser autopublicado o te lo puede publicar, no sé, una editorial comercial de las grandes. No me parece que digamos que el valor del libro pase por quién te lo publica, sino específicamente por el texto. Hay un montón de textos que son publicados por ediciones de autor, que tienen ediciones de autor y que son extraordinarios. Me parece que no hay ninguna garantía, digamos, en cuanto a la calidad. Da para pensar también que digamos que hay ciertos editores que sí son interesantes, digamos, para tener en cuenta. No quiero decir que con esto no desmerezco la labor de los buenos editores. Pensemos en el reciente fallecido Luis Chitarroni, ¿no? Sí, o sea, Luis Chitarroni era un editor extraordinario con un ojo increíble para elegir excelentes textos. Sacar de la galera. Exactamente. Sí. Él estuvo durante muchos años en Editorial Sudamericana. Antes que él, en Editorial Sudamericana estuvo Enrique Pesoni y antes Paco Porrúa, ¿no? Paco Porrúa fue el que descubrió a Márquez, en el que publicó a Márquez 100 años de soledad en castellano, ¿no? En castellano, en Argentina. En Argentina, sí. En castellano. Igual ya te iba a preguntar sobre los neutros y los distintos españoles, así que un poco das pies con eso, sí, claro, pero tenemos editores increíbles. Bueno, Gordon Lish no es uno que dicen fue más Gordon Lish que Carver. Que Carver. Pero incluso acá en Argentina hay muchos, o sea, es decir, por solo nombrar algunos, o sea, Fernando Fagnani, Leonora Diamant, de Daza y de Eterna Cadencia respectivamente, son tipos que yo tengo la fortuna de publicar en Eterna Cadencia y de trabajar con Leonora desde hace muchos años. Y la verdad que ahí la tarea del editor es clave porque vos no tenés demasiada conciencia de lo que estás trabajando, con lo cual si le presentás el texto a un editor, te conoce la obra, en el caso mío, que conoce todo lo que yo vengo escribiendo y tiene una mirada muy crítica acerca del texto, que a mí me sirve para editarlo. ¿No? Antes de que llegue a la editora de la editorial, te sirve a vos para corregir y editar y volver. No, presentándotelo a ella te lo devuelve, que eso es lo que hace un editor, y te dice, che, mira, acá y acá, o sea, yo tengo 3 puntos para que vos observes. Y vos volvés al texto con la mirada de tu editor, que es esa distancia, esa saludable distancia que tiene un editor.
¿no? Claro, con respecto al texto. Sí, sí, que ya lo ve desde la vereda de enfrente, lo ve sin toda la influencia que tiene el escritor cuando está creando ese mismo texto. Digamos, en la música pasa exactamente lo mismo, es decir, hay discos que son geniales porque justamente hay editores de esos discos, digamos, que estuvieron muy encima, digamos, aconsejándolo al músico, Claro. ¿no? O no aconsejándolo, o sea, teniendo una mirada crítica sobre, Sí. sobre la música. Pasa exactamente lo mismo en Sí, literatura. como que se mejora, es como que el creador, el artista, entrega como el diamante en bruto y le vuelves mejorado. Cuando funcionan los dos como un equipo, Exacto. se consiguen cosas maravillosas. Exactamente. A veces presentas el texto y no te lo tocan, a veces Sí. presentas el texto y te lo observan. Y Sí, cuando sí. te lo observan, en mi caso, siempre fue enriquecedor. Claro. Digamos, porque me entiendo mucho con mi editora. Con ¿no? tu editora, claro. Sí, sí. Hay siempre, bueno, hay una editora amiga que dice, si vos querés vender, que es la discusión que yo siempre tengo, que le digo, si mi personaje, porque ya no hablamos del autor, si mi personaje es colombiano, que hable como colombiano, porque a mí me enriquece y yo quiero escuchar hablar un colombiano, un venezolano, panameño, o si es español de España, quiero escuchar hablar un español de España. Ahora, si es rioplatense, bancame el rioplatense, porque mi personaje es rioplatense. Entonces no va a decir, no sé, emparedado, no, pero así te entienden en toda Latinoamérica. ¿Cómo no van a entender que nosotros decimos sándwich? Si justamente habrá palabras que no las escuchás, pero está en la curiosidad del lector después de decir, ¿qué será esto? Claro, no, totalmente. No, pero por otra parte, si nosotros venimos sufriendo las traducciones, digamos, españolas, digamos, esas gallegadas, incluso ahora mismo, ¿no? Sí. Los libros que vienen de España, incluso de editoriales muy fuertes, digamos, sí, como Anagrama. Anagrama, te iba a decir. O sea, vos lees Anagrama y te querés pegar 3 corchazos, Sí, porque sí. no soportás ese. Claro. O sea, yo me parece que en realidad nosotros tenemos que escribir, no hay posibilidades de que usemos un neutro, salvo que decidamos por una, digamos, por una necesidad, valga la redundancia. Bueno, no valga la redundancia, o sea, decidamos, en virtud de la necesidad del texto, ¿no? La peripecia te lo exige, ¿no? Que cierto personaje o un narrador hable en neutro. Pero si no, me parece que hay que cagarse lindamente en eso. O sea, no, tu texto tiene que tener un sonido que es absolutamente propio. Uno tiene que ser muy obediente al texto, a qué es lo que te pide el texto, ¿no? Pensá que si estamos haciendo literatura, ¿no? Estamos haciendo arte, ¿no? O sea, no podemos... No es un paper, claro, si necesito que lo entiendan. Bueno. No podemos estar teniendo en cuenta las necesidades comerciales, digamos, ¿no? O sea, por supuesto, dentro de la recepción, un poco, nosotros somos sujetos sociales, o sea, siempre pensamos probablemente en el tercer sótano de nuestro inconsciente estemos planteando alguna oscura estrategia, pero tan evidente, tan claro. No sé, tan literal como escribir en neutro, me parece que es una tontería. Claro. Sí, bueno, mira, justamente hablando de Anagrama, empecé a leer, hace 5 minutos, creo que empecé ayer, a Peter Handke, y ya el título, ya cuando vi el título, dije, no puede ser. El miedo del portero al penalti. Al tiro penal, claro. O sea, ya tenemos 2 palabras en el título españolísimas. Claro, te mata. Y nosotros también lo entendemos, pero bueno, es como que ya... Y me costó porque dije, si ya en el título tengo esto, ya sé cómo va a venir esta traducción, por dónde va a venir. Es tremendo, es Claro. tremendo. Yo leí hace mucho El mar de Banville, ¿no? Y también me asombré acerca de cómo estaba traducido. Y tengo un amigo que leyó este muchacho que se ganó el concurso, viste que es un pibe
un francés, y me dice que realmente es muy difícil la traducción de anagrama, ¿no? Claro, es muy española. Muy española. ¿Viste? Claro. Y te trabas como loco. Claro. Bueno, yo leía en Bruguera, qué sé yo, las traducciones de Henry Miller y te querías matar. O sea, porque no veías al personaje, ¿no? Sí. Te trababa, claro, sí. Si es español, está todo bien, buenísimo. Si estoy leyendo un personaje o en un pueblo de España, pero cuando no, es como que te cuesta encastrar la pieza. Totalmente, Ahí, totalmente. claro. Y los textos son sobre todo sonido, o sea, son sobre todo forma. Es decir, la peripecia, la trama, el argumento es importante, pero sobre todo es lenguaje. Digamos, estamos haciendo literatura, con lo cual necesariamente nuestra experiencia es con el lenguaje primero, ¿no? O sea, me parece. Claro. Así que si empezamos a negociar esas cosas, terminamos entregándonos al enemigo. Al enemigo, entregando el alma al diablo, ¿viste? Exacto. Ya entregamos. Vos que sos profesor y que das talleres tanto en Casa de Letras como talleres tuyos también de forma particular, ¿qué es lo que notás cuando llegan los alumnos al taller? ¿Qué es con lo que más te topás? No sé si es la ansiedad de publicar, si es con los premios, o sea, ¿qué es lo que siempre encontrás ahí en los talleres? Mira, por supuesto que todos estamos atravesados por una ansiedad, pero en este caso, por lo menos a mí no me llega mucha gente con una necesidad de publicar, con una ansiedad de publicar, sino con una ansiedad de resolver ciertos problemas narrativos, que digamos, hay algo de optimización en cuanto a la calidad de lo que escriben. Creo que es eso lo más fuerte, ¿no? O sea, esa es la primera. Y la segunda es terminar un libro, ¿no? O sea, que me parece muy válido eso, ¿no? Porque cuando terminas un libro, terminas una etapa, ahí empieza esta cuestión de empezar que hablábamos al comienzo, empezar a sentirte escritor. Terminaste un libro, ¡wow! ¿Viste? Como mucho, qué fuerte. Bueno, cerré una etapa dentro de mi historia literaria, ¿no? Eso está buenísimo. Son esas las dos cosas. Más que, por supuesto que todos tenemos nuestro corazoncito y queremos no solo publicar, sino que nos vaya bien, que nos compren, que digamos, lean, que nos hagan buena crítica. Lean, que nos hagan buena crítica y que en la medida de lo posible nos traduzcan ¿no? O sea, y llegue al cine también, ya que está, que llegue al cine. Sí, que ahora está, eso, viste que está muy como el tema de las series y ese tipo de cosas, parece que digamos, que está, que la única salvación posible de un escritor, por lo menos económica, es que pegar una película en Netflix. Entonces pegaste una película en Netflix, ganaste unos mangos, cosa que es cierto. Que es cierto. Pero también es medio triste, ¿no? Claro. O sea, digo, porque la preocupación primera nuestra debería ser, bueno, a ver qué pasa con nuestros textos, es decir, cómo nuestro texto, no sé, seguir esa aventura loca del lenguaje, ¿no? Claro, de tener eso. Le recordamos a los oyentes del Mojinete del Rancho que estamos hablando con el escritor Jorge Consiglio, que nos pueden mandar mensajitos al 11 22 62 77 28. Nos escribió Fabiana, dice: hola, soy Fabiana, qué lujo de invitado. Escuché a un escritor actual decir que no lee autores autopublicados. Bueno, seguimos con los autopublicados, mira, nuestros oyentes se ve que o tienen un corazoncito ahí en los autopublicados. Los autopublicados. Sí. Bueno, qué sé yo, cada punto de vista. Sí. Yo no tengo ese punto de vista, es decir, no me parece que te repito, que si te publica Alfaguara, ponele o digamos, suponga que es calidad. Hay textos que son geniales. Hay un tipo que publica, no es autopublicado, pero que publica en editoriales muy chicas o en editoriales universitarias, que se llama Diego Angelino, que es un escritor entrerriano que debe tener unos 70 y pico de años. Mira. Que es extraordinario, Sí. es extraordinario. De hecho, hay un libro de cuentos de él que se llama Otros